¿Qué tal, mis hermanas? Les saludo con el gusto de siempre desde casita para seguir con nuestra serie Mujeres de la Biblia. En esta ocasión toca el tema la mujer samaritana. Y bueno, ¿qué les parece si le pedimos a Dios su dirección? Señor, te damos gracias por este día, gracias por este tema, Padre, que a través de todos ellos nos has estado hablando a cada una de nosotras, infundiéndonos ese valor, Señor, que tú nos has dado, que somos mujeres, tocando cada área de nuestras vidas y con la ayuda de tu palabra mejorar, Señor, en aquellas áreas en las que debemos, Señor. Y en esta ocasión, Padre, que vamos a tocar este tema acerca de una mujer especial en la que tú, Señor Jesús, tuviste un encuentro personal con ella. Le devolviste, Padre, esa autoestima, que podríamos decirlo así, Señor, de ser mujer, ese valor, esa confianza. Y, Señor, te rogamos que la guía de tu Santo Espíritu me ayude en este día para poder dar esta enseñanza y que sea de mucha bendición para mis hermanas y para nuestras amigas que a través del internet nos estén escuchando, Señor, que tu palabra llegue a sus vidas, a sus corazones y tú las cambies, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias y te rogamos esto. Amén. Pues bien, el tema de hoy que vamos a platicar, mis hermanas y amigas, se encuentra en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículos del 3 hasta el versículo 42. ¿Sí? Entonces, vamos a ir pues lo más tranquilamente posible para que podamos comprender lo que el Señor Jesucristo a través de esta historia nos habla para ayudarnos a nosotras como mujeres y que tomemos en cuenta su palabra, que tomemos muy en cuenta, que valoremos mucho su palabra y que hagamos cambios en nuestras vidas si algo hay que hacer, y también compartir con aquellas mujeres que están necesitadas de la palabra del Señor Jesús para que les cambie, para que les transforme, para que les dé vida nueva. Y comenzamos con el versículo 3 del capítulo 4 del Evangelio de San Juan, que dice: salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario, esta palabra, necesario, pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, Dios encarnado en la persona de Jesucristo, dice que cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Ya vemos dos cosas aquí acerca del Señor Jesús, de carne y hueso. Primero dice que estaba cansado del camino y luego dice que tuvo sed. El Dios encarnado, ¿verdad? En Jesucristo hombre. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Allí vemos otra parte de la persona del Señor Jesús, que también tuvo hambre. Estuvo cansado, tuvo sed y tuvo hambre. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Qué hermoso versículo, ¿verdad? Nuevamente dice: respondió Jesús y le dijo:
si conocieras el don de Dios, el regalo de Dios, el que está hablando contigo, si tú conocieras quién es el que está hablando contigo en esta misma hora y quién es el que te dice, dame de beber, tú le dirías, más bien, ¿verdad? Tú le pedirías a él, dame de esa agua tuya y yo te daría esa agua viva, que yo soy mismo, ¿verdad? La persona preciosa del Señor Jesucristo. Él es el agua viva, Él es el que te puede saciar esa sed que el mundo no puede saciar. La mujer le dijo, Señor, ¿no tienes con qué sacarla? Refiriéndose a lo tangible, ¿verdad? No tienes pues un recipiente para echarlo al pozo y sacar agua. ¿Cómo pues me vas a dar tú esa agua, verdad? Todavía ella no comprendía espiritualmente a qué se refería el Señor Jesús. Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Estos dos versículos son la base de nuestra enseñanza. El versículo 13 y 14 son la base de nuestra enseñanza. El 15 dice la mujer, le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Ojalá que así que como la mujer samaritana le dijo al Señor Jesús, Señor, dame de esa agua, para que no venga yo aquí a sacarla. Pero ella se refería al agua natural, al agua del pozo, al agua corriente, ¿verdad? Pero el Señor Jesús no, el Señor Jesús se refería a Él mismo como esa agua viva, esa agua espiritual, esa agua que no se puede sacar del pozo. El pozo se refiere al mundo, ¿verdad? De que tú vuelves a tener sed y nuevamente vuelves a aquellas prácticas, ¿verdad? A las que uno está acostumbrada y vuelves a tener necesidad de volver a sacar de esa agua. No, el Señor Jesús se refiere al alma, se refiere a esa parte espiritual que solamente Él puede saciar. Bueno, pues comenzando con nuestro tema, en el versículo 3 dijimos que el Señor Jesús salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Judea, ahora sí que Samaria se encontraba entre Judea y Galilea, y Samaria quedaba en medio. Así que en aquellos tiempos los judíos y samaritanos se habían dividido por causa de que años atrás, en los años 600, 700 antes del Señor Jesucristo, se mezclaron los samaritanos con los asirios, y desde entonces judíos, raza pura, pues ya no se hablaban con samaritanos, porque los samaritanos se mezclaron con algunos judíos se mezclaron con los asirios. Entonces pues ya no fueron, digamos, raza pura, y ahora eran samaritanos, ¿no? Los judíos y samaritanos tenían estas rencillas raciales porque, pues como ya dijimos, los judíos de raza pura se habían mezclado con algunos extranjeros, entre ellos pues fueron los asirios, y como consecuencia los judíos de sangre pura pues obviamente rechazaban a estos matrimonios mixtos. Así que había esa controversia
y agresiones, ¿verdad? Contra esta mezcla de matrimonios, y había esas agresiones culturales y religiosas, ya que también los samaritanos habían levantado un templo en el monte de Gerizim, y habiendo ya los judíos pues tenían su templo en Jerusalén. Entonces pues esto vino más a recrudecer la relación entre samaritanos y judíos, y esto provocó también ese enojo, ¿verdad? Y por esa razón los judíos no pasaban por Samaria, rodeaban la ciudad y tardaban 3 días más para llegar a su destino, ya sea acá a Judea o ya sea a Galilea. Y cuánto vemos también, ¿verdad? Que cuando existe algún problema, yo no sé si tú has tenido algún problema con alguna otra persona, en la que tú dices, pues mejor vamos a darle la vuelta con tal de no pasar por allí, por donde está esa persona que no nos cae bien, o al revés, ¿verdad? Nosotros no le caemos bien a alguna persona y nos rodea. No importa que caminen más o que caminemos más, con tal de no cruzarnos con esa persona que pues no nos cae bien. Pero miren que el Señor Jesús vino a derribar todo eso, mis hermanas y amigas. Él no rodeó, Él pasó por Samaria, y no solamente pasó por Samaria, sino que dijo, me es necesario pasar por Samaria. Tenemos que tomar eso muy en cuenta. Tenemos que quitar de nosotros todo aquello que impida relacionarnos con las demás personas, ¿verdad? Lo religioso, lo cultural, etnias, pensamientos, que si es agradable a nuestra vista, por su color de piel, por cómo viste, ¿verdad? Entonces todo eso, si lo vamos juntando, impide que uno se acerque a las personas, o al revés, ¿verdad? Que las personas se acerquen a nosotros por nuestra apariencia, por nuestra forma de pensar, y ponemos barreras entre nosotros mismos. Pero con el ejemplo del Señor Jesús, que en el versículo 4 dice, y le era necesario pasar por Samaria. El Señor Jesucristo vino a derribar todo lo que nosotros mismos habíamos levantado, no de ahorita, sino desde que el mundo existe, ¿verdad? Desde que el pecado entró en nosotros, esta naturaleza caída, esta naturaleza contaminada por el pecado, pues ha venido a levantar muros entre nosotros mismos, los humanos, ¿verdad? Para que impidamos el acercamiento de otros. Hay temores, hay rechazos, hay prejuicios, y eso es lo que el Señor vino a derribar, rechazando a otras personas. Muy bien, pues aquí vemos a esta mujer que era rechazada también, ¿verdad? Por su condición. Poquito a poco vamos a ir viendo, ¿verdad? Su condición era muy difícil. El Señor, vemos aquí, ¿verdad?, que es diferente. El Señor Jesús, dice la palabra del Señor, que Él nos vino a buscar y a salvarnos. En los versículos 5 y 6 del Evangelio de Juan, leemos que el Señor Jesús, cansado del camino, se sentó en un pozo que el patriarca Jacob había heredado a su hijo José. Y fíjese usted, mi hermana y mi amiga, que el Señor Jesús, de carne y hueso, cansado, sediento y con hambre, recordemos que los discípulos fueron a la ciudad a comprar de comer, pero vemos a nuestro Dios encarnado, hombre, Dios hecho hombre,
con las mismas necesidades que nosotros de ser humano, de cansancio, de tener sed, de tener hambre, se sentó y ahí llegó la mujer. Dios ya tenía esto planeado en la eternidad, nada le es a él casualidad, ¿verdad? Ya tiene todo sabido. Así que vemos al Señor Jesús divino, que dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Por una parte, al Jesús de carne y hueso, que ya vemos, ¿no? Cansado, sediento y con hambre, y se sentó. Y al Jesús divino, que te dice, que te invita: venid a mí, a Jesús, que yo os haré descansar. ¿Estás cansada? ¿Estás sedienta? ¿Estás con hambre espiritual? Pues ven a mí, a Jesús, porque yo te voy a saciar esa sed, esa hambre, ese cansancio por causa del pecado. Y vemos que en Mateo 11:28 dice: venid a mí todos. Eso te incluye a ti y a mí. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La mujer samaritana, una mujer muy particular, con una vida difícil, una mujer señalada por el estilo de vida que llevaba, ¿verdad? Como pues lo hay en la actualidad, ¿verdad? Mujeres pues con una vida muy difícil, un trasfondo muy difícil, y que pudieran pues muchos, tal vez incluyéndonos nosotras, señalar a ese tipo de mujeres, pero no debe de ser así, porque Dios tiene misericordia y tuvo misericordia de ti, mi hermana, de mí, y nos rescató de esa vana manera de vivir. La mujer samaritana, no dice su nombre la palabra de Dios, pero que vivía en Samaria, una mujer señalada, una mujer rechazada por la sociedad, una mujer solitaria, aunque tenía compañero, una mujer etiquetada, ya la conocían por su manera de vivir, ¿verdad? Y una mujer marginada también. Era una mujer también a quien le sacaban la vuelta por su estilo de vida. Esta mujer, pues, que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que cuando ella tuvo este encuentro con el Señor Jesús, pues el Señor Jesús confrontó su vida de manera amorosa, no la señaló. El Señor Jesús ya conoce tu vida. El Señor Jesús ya conoce mi vida. El Señor Jesús se pone a platicar con la mujer, y pues la mujer llega al pozo, ¿verdad? Como cualquier día. No sabía quién estaba allí sentado en ese preciso momento, hasta que comenzaron a tener la charla. Y la primera respuesta que la mujer le dio, le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí, que soy mujer samaritana? ¿Qué no sabes que entre judíos y samaritanos no se llevan? Por lo que acabamos de decir, ¿verdad? Pero el Señor Jesús, Él fue paciente, fue amoroso. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Allí la mujer todavía no comprendía. Ella se imaginaba todo de manera natural. La mujer le dijo: Señor, ¿no tienes con qué sacarla? Y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados?
ya lo está comparando, ¿verdad? Ya lo está comparando con el patriarca Jacob. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua del pozo, de esta agua natural, de que tomas y te vuelve a dar sed y tienes que volver a sacarla de esa agua, ¿verdad? Dice: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, allí ya está diciendo el Señor Jesucristo, un agua diferente, un agua que Él proporciona a todo aquel que se acerca con fe a Cristo Jesús. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esa fuente de agua es la palabra de Dios, porque ella nos lava, ella nos limpia, ella nos purifica cada vez que yo voy a su palabra. Estoy teniendo un encuentro personal con Dios, con el Señor Jesucristo, con su Espíritu Santo a través de la lectura. Es la voz de Dios escrita, que es la Biblia. Entonces esa agua, el Señor dice que abunde su palabra en nosotros, porque esa es agua viva. La palabra de Dios es agua viva, es eficaz, ¿verdad? Entonces la mujer que todavía ella no comprendía qué le estaba diciendo, qué le estaba hablando, la mujer le dijo: Señor, dame esa agua. Ella creía o seguía creyendo de esa agua natural, la del pozo, ¿verdad? Dame de esa agua, Señor, para que no venga yo aquí a sacarla, ¿verdad? Y que no tenga yo sed. Muy bien. Aquí, pues, el Señor ya da un paso más allá, a la intimidad de la vida de esta mujer samaritana. Y le dice el Señor, Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Fíjese, mi hermana y amiga, que pues al estar el Señor Jesús sentado en el pozo, imagínate tú este cuadro, ¿verdad? El Señor Jesús cansado del camino, con sed. Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar comida. En lo que ellos iban y regresaban, tuvo esta charla con esta mujer samaritana. Ve en tu mente esta escena, ¿verdad? Proyéctate a ese entonces, a esos años pasados, ¿verdad? Y imagínate a la mujer samaritana ahí platicando con el Señor Jesús. Debemos de notar también que aquí, en este versículo 17 y 18, vemos allí a Jesús divino. Mira, respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. El Señor, ahora vemos al Señor Jesús divino, al que todo lo sabe. La mujer samaritana, vemos en la charla anterior a estas palabras que ella no le había dicho su vida privada, pero el Señor Jesús ya conoce tu vida. El Señor Jesús ya conoce mi vida antes de que tú tengas un encuentro personal con Él. 5 maridos has tenido. Por esa razón la mujer samaritana era señalada. No sabemos cuánto tiempo duró
con el primero, con el segundo y así hasta el quinto marido. No sabemos cómo haya sido la vida privada con estos hombres, ni cuánto haya durado, la Biblia no lo dice, pero nos podemos imaginar pues una vida difícil. Y más en aquellos tiempos, pues alguien con una vida así, pues podríamos decir, es un escándalo, ¿verdad? Ahorita en nuestra sociedad, pues no sé cómo lo tomarían las personas, ¿verdad? Más relajadamente, no me importa, pues es su vida, yo qué, en fin, ¿verdad? Pues no nos metemos en las vidas privadas. Pero aquí, en esta parte de la vida de esta mujer samaritana, pues allí sí, era una mujer señalada, marginada, etiquetada como una prostituta. Nadie quería encontrarse con ella a la hora de ir a sacar agua del pozo. Las demás mujeres iban tempranito a sacar el agua y ella tenía que ir a otra hora del día cuando ya las mujeres no iban a sacar agua del pozo para no tener que enfrentarse con ellas, ¿verdad? Porque esta mujer pues recibía miradas de rechazo, palabras, ¿verdad? Palabras que hieren, que lastiman, y pues a nadie le gusta eso, ¿verdad? Pero qué bendición cuando el Señor Jesús justo llega a tu vida y no te rechaza. Él con calma se sienta en ese pozo, se pone a platicar contigo y poco a poco, sin lastimarte, pero te va confrontando con tu pecado, con tu vida, porque Él es verdad, Él es veraz, Él es omnisciente, Él lo sabe todo, pero no por ello nos señala, ¿verdad? No por ello nos rechaza, no por ello nos etiqueta, pero sí usa de la verdad, porque Él es verdad. Y en la parte religiosa, fíjate, hermana y amiga, que nos estás escuchando a través de la internet, que pues como todos, ¿verdad? Tenemos un lugar a donde vamos, a donde nos congregamos. Unos le dicen iglesia, templo, cuál es tu religión, ¿verdad? ¿En qué crees? En fin. Bueno, pues aquí también la mujer samaritana, pues ella también tenía su religión, ella también tenía su templo, ella también tenía en quién creer, como tú y como yo. Le dijo la mujer samaritana: Señor, me parece que tú eres profeta. Así que la mujer sabía distinguir entre un profeta, ¿verdad? O sea, tú puedes decir, ay, yo creo que ese es pastor, yo creo que es sacerdote, yo creo que presbítero o algo, ¿verdad? Porque estás con alguien que está hablando de la palabra de Dios o de religión y tú también tienes conocimiento y más o menos allí te das cuenta, ¿verdad? Con quién estás hablando por la manera de hablar. Dice la mujer samaritana en el versículo 20, nuestros padres adoraron en este monte, en Gerizim, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte Gerizim ni en Jerusalén adoraréis el Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, refiriéndose a su persona. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre
tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Esta conversación del Señor Jesucristo con la mujer samaritana en el área religiosa, allí le está aclarando algo. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte Gerizim ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Por esta razón, porque el Señor Dios Todopoderoso, ni los cielos de los cielos lo pueden contener. Es decir, Él no puede estar dentro de un edificio y decir, allí está Dios o acá está Dios, allí vamos a adorarlo. No lo podemos encasillar, no lo podemos meter dentro de un edificio como que allí vive y no se va a salir de allí, ¿verdad? Y hay que ir allí a adorarle. No, el Señor Jesús está diciendo: vosotros adoráis lo que no sabéis, ¿verdad? Porque nos pensamos eso, ¿verdad? Pero no, eso no es adorar a Dios. Nosotros, dice el Señor Jesús, adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y tú sabes que el Señor Jesús, como judío, pues en Él está la salvación, no en un edificio, no en un templo hecho por manos de hombres, no en un lugar, sino aquí, en el corazón, en el templo de nuestro ser. Allí dice el Señor que es necesario que le adoremos en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren así, de esa manera, al Señor Jesús, ¿verdad? Ya no es en el lugar donde vamos, en ese edificio, que allí viva Dios. Ahora Él quiere y vive en nuestro corazón. Si tú le reconoces al Señor Jesucristo como tu único Salvador personal, Él ahora, a partir de ese momento en que tú has puesto tu confianza en Él, ahora tú eres ese templo en el cual el Señor Jesucristo viene a morar espiritualmente en tu vida, en tu persona, y tú te conviertes en ese templo espiritualmente hablando, ¿verdad? Entonces, por eso Él dice en el versículo 22, vosotros adoráis lo que no sabéis, porque la salvación viene de los judíos. Versículo 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. Ahí lo está aclarando, ¿verdad? Y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Versículo 24, Dios es espíritu. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Bueno, seguimos con la conversación, ¿verdad? Dice la mujer samaritana: sé que ha de venir el Mesías. O sea, ella tenía conocimiento, así como tú y como yo. Sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y miren, Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo, yo soy el Cristo, el que tú estás mencionando. Yo soy el que habla contigo. Bueno, pues en esto dice que llegaron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Para que veas el escándalo, ¿verdad? De lo que significaba, porque en aquellos tiempos no podían los hombres hablar con una mujer solamente en su casa, pero en la calle no. Así que cuando ellos regresaron,
y vieron al Señor Jesús hablando con la mujer samaritana, pues se escandalizaron, se maravillaron, se quedaron con la boca abierta, se paralizaron, no podían creerlo. No sé cómo te puedes tú imaginar esta escena, ¿verdad? De que vieron los discípulos del Señor Jesús a Jesús hablando con la mujer samaritana, y no solamente con una mujer samaritana y una mujer señalada, conocida por muchos. O sea que no era cualquier mujer. Así que se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Ninguno dijo nada. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Fíjense, la mujer quedó como después de esta charla impactada, que dijo: yo no le he dicho que de mi vida, yo no le he compartido nada, y sin embargo él sabe todo de mí. Entonces yo creo que él es el Cristo, el que hemos estado esperando, el Mesías prometido. Y así que ella se sintió con esa confianza, con esa paz, dejó allí el cántaro y fue y corrió a la ciudad y les dijo a todos: oigan, el que estábamos esperando allá está sentado en el pozo y me ha dicho todo cuanto he hecho. Yo creo que ese es el Cristo. Así que ella corrió y avisó a todos, ¿verdad? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él: a ver, enséñanos dónde está, ¿verdad? De gusto, queremos saberlo, queremos conocerlo, lo hemos estado esperando por tiempo. Entonces, entre tanto, dice, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come, ¿verdad? Aquí vemos a Cristo humanado y al Cristo divino, dos personas en una. Él les dijo: yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos se decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Los discípulos todavía estaban madurando, todavía estaban conociendo al Señor Jesús, la parte divina de Él, ¿verdad? Ellos se preocupaban porque Él comiera la parte humana del Señor Jesús, cansado del camino, sediento, le dio hambre. Ellos fueron a comprar comida a la ciudad, regresaron, ellos se maravillaron, se escandalizaron de que el Señor Jesús hablara con una mujer, no solamente con una mujer, que estaba prohibidísimo hablar con una mujer en la calle, sino que era una mujer samaritana. Además de samaritana, era una mujer señalada, reconocida por todos por su trasfondo de vida, de que ya conocían que 6 hombres ya habían pasado por su vida, ¿verdad? Entonces, pues, que en nuestra sociedad actualmente, si tú y yo hiciéramos eso, ¿verdad? Que estuviéramos platicando con una mujer similar, ¿qué dirían los demás de uno, ¿verdad? De que, oye, ¿por qué te vimos hablar con esa mujer? No es de buena reputación, ¿cómo te atreves, verdad? Pues sí, el Señor Jesús se atrevió. Él en la eternidad ya tenía la hora y el tiempo señalado para pasar por ese lugar a esa hora y sentarse en ese pozo a esperar a esa mujer. El Señor Jesús ya te está esperando. El Señor Jesús ya conoce tu vida, tu trasfondo, lo difícil que ha sido tu vida,
el daño que le han hecho a tu vida, ya sea por decisión propia o te provocaron una vida así, de esa manera. Pero el Señor Jesús, de cualquier manera, Él en la eternidad ya te tiene contemplada, mi hermana y mi amiga. Jesús le dijo a los discípulos que le rogaban que comiera, Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió, o sea, Dios, su Padre, y que acabe la obra por la cual Él me envió. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. El Señor se refería a que hay necesidad en muchos corazones y que están listos para recibir la palabra de Dios. El versículo 39 nos saltamos, ¿verdad? Del versículo 34 nos saltamos al 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Yo no le he dicho nada al Señor Jesús, a este que me parece que era profeta, a este que yo creo que es el Cristo que estábamos esperando. Me ha dicho todo cuanto he hecho. Así que el Señor Jesucristo, mi hermana y mi amiga, Él te dice todo cuanto has hecho. Él no te saca la vuelta. Él amorosamente, pero con la verdad, confronta tu vida, confronta tu realidad. Y te dice todo cuanto has hecho, pero no te rechaza. En Él hay perdón. Venid, acuérdate, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, cansados, que yo os haré descansar. ¿Tú estás cansada? ¿Estás trabajada? Ve a Cristo Jesús, que es el único en quien puedes descansar, el único que puede saciar tu sed espiritual. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días, y creyeron muchos más por la palabra de él. Así que nosotras también, cuando tenemos ese encuentro con el Señor Jesús, le entregamos nuestra vida, nuestro corazón, reconocemos nuestra flaqueza, nuestros pecados, nuestras debilidades, y sabemos que Cristo no nos rechaza, sino que nos acepta, que nos perdona en lugar de que nos señala, ¿verdad? Pues vamos a hacer lo que la mujer samaritana hizo, vamos a ir a pregonar a otros del amor de Cristo Jesús, que en Él hay perdón, que en Él hay salvación. Vamos a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas a través de Cristo Jesús. Y creyeron muchos más por la palabra de Él mismo, ¿verdad? Del Señor Jesucristo, porque le rogaron que se quedase allí en la ciudad. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Así que no solamente creyeron a la palabra de la mujer, sino que ellos mismos se fueron y conocieron también, tuvieron un encuentro personal con Cristo Jesús y reconocieron a Cristo Jesús como el Salvador del mundo. Así es, mi hermana y mi amiga. El Señor Jesús también, como vemos aquí en su palabra, está en contra de las uniones libres. Está en contra de que
Si tú estás en una relación en la cual no estás casada, pues el Señor Jesús rechaza eso, ¿verdad? Porque el Señor Jesús le dijo a la mujer samaritana, llama a tu marido. Y la mujer en ese momento se encontraba viviendo con otro señor, con una nueva pareja, pues. Y el Señor le dijo, llama a tu marido. La mujer le respondió, no tengo marido, ¿verdad? No estaba casada. Entonces el Señor Jesús está en contra de la unión libre, de relaciones pues que no están legalmente unidas en matrimonio. Si tú te encuentras así, mi hermana, pues hay que arreglar este asunto, ¿verdad? Delante del Señor, porque el Señor bendice la obediencia y que el Señor dice que honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Por tanto, dice Génesis, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer a través de la vía legal y los dos serán una sola carne. Así que, pues aquí la mujer samaritana nos da varias enseñanzas. Nos dice que ella estaba viviendo en pecado, pero también ella reconoció su pecado cuando ella se dio cuenta que el Señor Jesús, al decirle que viniera con su marido, ella allí reconoció y ella le dijo, me parece que tú eres profeta, porque me estás diciendo, estás conociendo mi vida sin que yo te diga nada, ¿verdad? Entonces, yo creo que el Señor Jesús, al tener un encuentro contigo y conmigo, muy amorosamente, pero con verdad, nos confronta con nuestra realidad y también nos dice, tú estás en pecado, pero ven a mí, de esta agua viva, toma de esta agua viva para que no vuelvas a tener sed, para que no vuelvas a cometer ese mismo error, ¿verdad? Sino que el Señor dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En Cristo Jesús todo es hecho nuevo. La mujer samaritana se puso feliz. Ella dejó el cántaro y fue corriendo a los de la ciudad y les dijo, venid y ved, ¿no será este el Cristo? Este que me ha dicho todo cuanto he hecho. Así que todos, conociendo a la mujer y su trasfondo, pues igual pudiéramos decir que dejaron lo que estaban haciendo y fueron a ver al Señor Jesucristo y se contentaron porque no les rechazó. El Señor Jesús les dio a todos esa agua viva y ellos se pusieron felices y dijeron, no solamente te creemos a ti que nos has dicho, ¿verdad? Que el Señor Jesús puede cambiarnos, sino que nosotros mismos estamos seguros de ellos porque le hemos visto y le hemos oído. Así que tú también no te sientas triste, no te sientas rechazada, no te sientas marginada, no te sientas señalada, etiquetada, como tú te sientas en este momento. El Señor Jesús está pasando por tu vida. El Señor Jesús quiere cambiar ese estado en el que te encuentras ahorita y Él quiere que tú con su ayuda pues corrijas si estás viviendo de una manera diferente a lo que Él tiene planeado, pues así como la mujer samaritana, lejos de sentirse mal, se puso feliz. Y no solamente eso, sino que fue y compartió y le dijo quién le ayudó, le dijo quién
le conocía verdaderamente y que no era rechazada. Así tú, mi hermana y mi amiga, si tú estás viviendo ahorita alguna etapa de tu vida difícil, si tú no le has entregado tu vida a Cristo, amiga, hoy es el tiempo, hoy es el momento, el Señor Jesús está pasando por tu vida, no lo dejes pasar, recíbelo en tu vida, en tu corazón, por fe, cree en Él, entrégale tu vida, entrégale tu carga, que Él es el agua viva, Él es la vida eterna, Él te da el perdón de pecados. Así que ve a Él, hermana, si estás en una relación que no está bien delante del Señor, ponte a cuentas, mi hermana, con el Señor, pídele perdón y yo sé que el Señor te va a dar salida, yo sé que el Señor va a poner todos los medios porque ve en tu corazón que tú quieres estar a cuentas con Él. Y lejos de ponerte triste, ponte contenta. Sé dichosa, porque en el Señor Jesús, con los brazos abiertos, Él te ama, no te rechaza, Él te ayuda, te entiende, te tiende su mano y lo único que tienes que hacer es entregarle esa situación, pedirle perdón, creer y hacer lo correcto. Anhelo con todo mi corazón que a través de la vida que hemos estudiado de esta mujer samaritana, una mujer como tú y como yo, que vivía en una ciudad, que también creía en algo, tenía su religión, pero tenía una vida muy triste y la religión pues no le ayudó en nada, realmente no le ayudó en nada. El único que le pudo ayudar fue el Señor Jesús. La sociedad tampoco le ayudó porque fue rechazada, señalada, marginada, le hacían caras, hablaban mal de ella. La sociedad no ayuda tampoco. El único que te puede ayudar y salvar, perdonar, dar vida nueva, nueva creación, es Cristo Jesús. No lo olvides, no lo rechaces, no lo dejes pasar. Que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude, que el Señor te provea. Que el Señor esté contigo y su paz gobierne tus pensamientos y tu corazón. Dios te bendiga.